Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, vamos a leer los versos 11 al 14. Dice, cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando, glorificando tu precioso nombre. Te pedimos que por medio de esta palabra le hables a cada uno de nuestros espíritus en el nombre de Jesús. Dice entonces Mateo capítulo 22, versos 11 al 14, en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Bueno, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos a través de una parábola. Y en esa parábola el Señor Jesús les cuenta pues que había un rey que preparó una cena para las bodas de su hijo y les ordenó a sus criados que fueran a llamar a los invitados. Y eso hicieron los criados, los sirvientes, y algunos de los, o mejor, fueron los sirvientes y ninguno quiso asistir. Entonces vuelve el Señor y envía a otros siervos a invitar a las bodas de su hijo. Y en esta ocasión las personas, pues algunas se fueron a sus negocios, otras a sus labranzas, dice, y otros cogieron a los sirvientes del rey y los mataron. Y entonces dice que nuevamente el rey le dice a sus sirvientes que vayan ahora, pero inviten a todas las personas, al que se encuentren en la calle, lo inviten, sea bueno, sea malo, no importa. Lo importante era poderle dar cumplimiento a la cena que este rey había preparado para su hijo. Entonces sus siervos van, le dan cumplimiento a la orden del rey y fueron algunas personas a la cena de las bodas que el rey había preparado para su hijo. Y dice que entre todas esas personas el rey miró a una que no estaba con las vestiduras correctas, que no estaba vestido, dice literalmente que no tenía las vestiduras. Dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? No estaba con las vestiduras adecuadas. Esa situación al rey lo molestó, le disgustó y procedió a darle la orden a sus siervos de que lo ataran de pies y manos y que lo echaran a las tinieblas de afuera, dice. Y sin tinieblas de afuera. Y allá será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Listo? Y entonces uno dice, pero bueno, si esta persona ya se encontraba en el lugar, en el recinto, en el salón donde se realizaría la cena de las bodas, ¿por qué fue echado fuera?
¿Por qué lo ataron? ¿Por qué el rey dio esa orden de atarlo de pies y de manos y de echarlo? Y mire que el rey le reprocha, ¿sí? Le reprocha, ¿por qué no estás vestido de boda? Y entonces, pues esto nosotros debemos entender algo, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Y específicamente las parábolas, son tipologías en muchas ocasiones conforme a la temática del reino de los cielos. Y esta sí que es muy especial, es una parábola que es la tipología del sentido del reino de los cielos, el sentido último, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está hablando de las que el padre le prepara a su hijo una cena para sus bodas. Y recordemos que los salvos de todo lugar, de todo tiempo, tenemos ese privilegio de haber sido invitados por nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, como les decía, es una tipología pues importantísima y a la cual nosotros debemos ponerle mucha atención. ¿Qué falló en este hombre que fue echado de la cena de las bodas? Sus vestiduras. ¿Sí? Entró, no estaba invitado, pero en últimas entró, porque otros no quisieron, no se dispusieron. Entonces, como la cena de las bodas del Cordero, perdón, de la cena de las bodas del hijo de este hombre, tenían que realizarse, no se podían ni aplazar ni suspender, definitivamente se tenían que realizar, y como ya todo estaba listo, la ocasión, el tiempo, el lugar, los preparos, todo ya estaba listo. Entonces el rey manda invitar al que sea, a buenos y a malos, y ahí entró este hombre, listo, pero el rey le reclama, ¿por qué no estás con vestiduras propicias, típicas de una boda? ¿Y por qué digo esto? Porque las vestiduras, pues eso es algo importantísimo, ha sido algo de trascendental importancia a través de la vida de los seres humanos. Hay vestiduras para todas las ocasiones, por eso se habla de traje formal, por eso se habla, por ejemplo, en las invitaciones a eventos, a cumpleaños, a 15 años, a matrimonios, en fin, se habla de traje formal, ¿sí? En otras ocasiones dicen etiqueta. ¿Qué quiere decir eso? Que la vestidura es más especial, más distinguida. Y hay otras ocasiones en donde dicen claramente, sí, smoking. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es algo muy especial, muy solemne y por sobre todo por la dignidad de la persona que invita o por la dignidad de la que la persona que invita le quiere dar al evento. ¿Listo? Eso depende. Y mire que en muchas ocasiones las personas, cuando tienen la posibilidad en esos eventos, no escatiman gastos, lo que cueste. ¿Listo? Eso el que invita, y pues los que son invitados, pongan atención, tienen que estar a la altura. Si dicen traje de etiqueta, uno no puede llegar mal presentado, uno no puede llegar con un traje informal. Si es etiqueta, pues para eso escriben ahí, etiqueta. Las vestiduras tienen mucho que ver, aparte de eso, tienen que ver con la función, con el trabajo que la persona desempeña. Por ejemplo, las vestiduras de un bombero son especiales, las vestiduras de trabajo. Sí, el material es especial, el grosor es especial, incluso el tamaño, generalmente son holgadas, son grandes. Todo es especial, sus botas, sus guantes, todo.
las vestiduras de un médico, las vestiduras de un ingeniero, de un obrero que está en el campo, en el terreno, sus botas, sus blue jeans, guantes, cascos, protectores visuales, mascarillas. ¿Por qué? Por la función. Y mire algo, la palabra no está lejos de eso. La palabra no desconoce. Y recordemos algo, el hombre sin quererlo, la sociedad más bien, la sociedad humana tiene muchas cosas que se realizan, que tienen su génesis en el reino de los cielos. Por ejemplo, en el caso del derecho, muchas cosas, muchos principios, mucha esencia del derecho tiene que ver con las leyes de Dios, con cómo Dios administra justicia, podríamos decirlo. ¿Listo? En este caso con las vestiduras es así. De hecho, en el libro de Apocalipsis, por aquí lo tengo en el libro de Apocalipsis, dice, y se le ha dado vestiduras de lino fino. ¿Qué son las vestiduras de lino fino? No es otra cosa diferente a las obras justas. Dice Apocalipsis 19, verso 8. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Cuando dice representa las acciones justas de los santos, ¿a qué se refiere? Se refiere a las acciones de fe, porque lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces aquí ya vamos teniendo claridad. ¿Qué busca Dios de nosotros los que fuimos convidados y tenemos esa invitación pendiente que nos hace Dios para participar de la cena de las bodas del Cordero? ¿De qué debemos de vestirnos? ¿Cómo deben ser nuestras vestiduras? Deben ser obras justas. ¿Cuáles son las obras justas? Las obras que nosotros hacemos por fe, basados en la fe, que tienen su génesis en la fe que nosotros tenemos en Dios nuestro Señor, en la fe que nosotros tenemos en su palabra, en la fe que nosotros tenemos en las promesas que Dios nos ha hecho, basadas en la fe que tenemos en lo que Dios nos ha dicho, en el propósito que Dios nos ha revelado. Esas obras, que como le digo, son esencialmente obras de fe, esas son las que nos visten a nosotros. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Dice, y se le ha concedido a la iglesia de Cristo, y se le ha concedido vestirse con lino fino, limpio y resplandeciente. Y aclara aquí, el lino fino representan las acciones justas de los santos. ¿Listo? Y entendemos que se refiere a las acciones que tienen su génesis en la fe que nosotros profesamos al Señor Jesucristo. Y entonces mire que en esta parábola que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, finaliza diciendo algo, porque muchos son los llamados, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Claro que este hombre, un buen día, entendámoslo así, un buen día este hombre estaba viviendo en su cotidianidad y se encontró con uno de los siervos del rey y le dijo, mira que el rey ha preparado una cena para la boda de su hijo. Ven, pero yo no conozco al hijo, no conozco al rey, no importa, ven, no importa que no lo conozcas. Ven, ¿listo? ¿Por qué? Porque recordemos que inicialmente el rey había
convidado a sus amigos y sus amigos no quisieron ir. Entonces luego envía a sus siervos a que inviten y hagan venir a todos, buenos y malos. Entonces les decía, este hombre completamente desprevenido recibe esa invitación de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que fue llamado por Dios. Dios lo llamó. En la tipología, Dios lo llamó sin que este hombre tuviera la intención, sin ni conocer al rey. Pero el hecho es que recibió un llamado. ¿Y qué dice el Señor? Muchos son los llamados, pero finalmente los escogidos son pocos. Mire que este hombre, estando allá, habiendo recibido el llamado o el llamamiento, finalmente fue desechado. ¿Por qué? Porque no estaba con las vestiduras propicias. ¿Que cuáles son las vestiduras propicias? Las obras justas, las obras de fe. Y esto es muy importante porque nosotros debemos entender muy claramente que no es la fe la que nos salva, no es la fe la que nos hace aceptos y agradables delante de Dios, es la fe con obras, no la fe solita, es la fe con obras. ¿Con cuáles obras? Con las obras de la fe, con las obras justas. Esas obras nos van vistiendo a través del tiempo. En algunos será de los años, otros será de las décadas. Poco a poco nos van vistiendo conforme a la dignidad que hemos recibido de participar de la cena de las bodas del Cordero. ¿Listo? Entonces, nadie puede perder de vista ese punto. Las obras justas. Durante nuestro peregrinaje debemos hacer las obras justas, vivir por fe, aplicar siempre la fe en todos los momentos, en todas las actividades. Por ejemplo, me equivoqué, cometí un error, lastimé a alguien, maltraté a alguien, defraudé a alguien. Pedir perdón. ¿Listo? Con actitud dócil, con actitud mansa, perdóname. Le voy a la persona. El pedir perdón es una obra de fe cuando se pide con corazón sincero. Cuando nosotros, a partir de la palabra de Dios que nos dice, por ejemplo, que cuando vayamos al altar a presentar una ofrenda, primero nos reconciliemos con nuestro hermano y luego sí vayamos y presentemos la ofrenda. Si nosotros por obediencia a esa palabra, obediencia por fe a esa palabra pedimos perdón, esa es una obra justa. Esa obra nos viste un poquito nos viste. En fin, si el Señor, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, el Señor en su palabra nos enseña a ser diligentes, tanto en lo secular como en lo ministerial, en lo espiritual, el ocuparnos en nuestra salvación, como lo veíamos el domingo. Eso solo, esa frase, ocuparse en la salvación, eso solo se encuentra en la Biblia, eso en ningún manual de funciones de un trabajo, en ninguna cátedra, en el estudio nos la van a decir. Solamente está en la Biblia. Y si nosotros tomamos esa palabra de Dios y a partir de esa palabra ocuparnos en nuestra salvación, nos disponemos para ocuparnos, para leer, para orar, para ir al culto, para servir, para obedecer en cualquier sentido, pues esa es una obra
justa. Esa obra nos está vistiendo. La Biblia dice, honrad a los padres. Si nosotros los honramos de forma amorosa a nuestros padres, desinteresada, si los servimos con paciencia, porque en muchas ocasiones los padres requieren nuestra paciencia, requieren nuestra consideración. Y lo digo porque es duro, es difícil, no crea. Pues alguien dirá, pero claro, es que honrar al papá y mamá eso es fácil, llevarle una torta el día de la madre. Sí, pero hay ocasiones en donde los hijos tienen que ocuparse de la salud, del cuidado, de lo esencial, de alimentar, de vestir, de asear. Tienen que meterse la mano al bolsillo y costear, no una vez, sino por mucho tiempo. Hágalo con fe, hágalo con amor a su progenitor, con amor a Dios, amando la palabra que dice, honra a tu padre que es y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida sobre la tierra. Hónrelo creyendo, Señor, yo honro a mis padres porque los amo, porque creo que hay recompensa, que es el primer mandamiento con recompensa. Entonces hágalo, etcétera, 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 con la palabra de Dios. ¿Listo? De esa forma, o sea, practicando las obras justas, practicando las obras de fe, es que poco a poco nos vamos vistiendo. ¿Listo? Entonces, el llamado, listo, ya se dio, ya nos llegó el llamado, pero nosotros, a través de la práctica de las obras de fe, vamos vistiéndonos con las vestiduras de lino fino, que son las obras justas de los santos, o sea, de nosotros. ¿Listo? Hay que entender algo, Dios llama, pero Él da libertad, Él a nadie obliga. Un buen día usted por voluntad de Dios, Dios utilizó uno de sus siervos o algún medio para que a usted le llegue la predicación del Evangelio. Dios envió a alguien, ¿listo? Mandó a alguien, no a usted, a alguien diferente, a un siervo, a un predicador, a un familiar, a un amigo, que le compartan el Evangelio. Ya le dio ya llegó a su vida el conocimiento de salvación en Cristo Jesús. De ahí en adelante Dios no lo obliga. Ya es usted, ya soy yo. ¿Listo? Quienes tomamos la decisión de obedecer ese llamado, de responder a ese llamamiento a través de la fe. Viene el ejemplo bíblico, muy bonito. Cuando Elías, por orden de Dios, le pone el manto. Recordemos el pasaje que Elías se quita su manto y lo tira sobre Eliseo. Eso nosotros lo entendemos, que el profeta Elías, de parte de Dios, estaba llamando a Eliseo para el servicio. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Elías? No más. Elías se quitó su manto, lo tiró sobre Eliseo. ¿Y qué más hizo Elías? Siguió su camino. ¿Quién tuvo que actuar? ¿Quién tuvo que tomar decisiones? Eliseo. Le dijo, déjame, voy, me despido de mis padres y vengo y te sigo. ¿Cuál fue la respuesta de Elías, perdón? Como quien dice, no sé, yo ya tiré el manto, a mí Dios me dijo que te tire el manto a ti, yo no sé, eso ya es asunto tuyo, ¿qué vas a hacer con ese manto?
Eliseo hizo lo correcto, se despidió de sus padres, volvió con los bueyes y con la yunta de bueyes, presentó un sacrificio y posteriormente empezó a servir al profeta Elías. Servicio por fe. Lo empezó a servir. En ese momento le llegó el ministerio, no. Tenía que pasar tiempo con el profeta Elías, tiempo al servicio del profeta Elías, hasta que Dios propició que el profeta Elías fuera llevado y el manto profético, el ministerio recayera sobre Eliseo. Entonces, una cosa es el llamado. El llamado se da en un momento, pero de ahí en adelante cada uno tiene que profesar diariamente la fe. ¿Listo? Y en esa profesión de fe diaria, como le decía, nos vamos vistiendo con las vestiduras de lino fino, fino y resplandeciente. ¿Listo? Y en ese sentido, en esa rutina, digámoslo así, de profesar la fe cada día en las diferentes circunstancias, en las diferentes épocas de nuestra vida, profesando la fe, es que va llegando el ministerio que Dios nos quiere dar. ¿Listo? Si Dios tiene un ministerio para nosotros, requisito profesar la fe diariamente y muy bien profesada, y luego ya el Señor entrega el ministerio. Pero en esa rutina diaria de profesar la fe a través de meses, años, décadas, pues va a venir algo, que son las pruebas. Y las pruebas que llegan a nuestras vidas de parte de Dios, pues esas pruebas no son enviadas de balde, tienen un propósito, tienen unas características. La prueba que Dios permite para nuestras vidas tiene unas características. La más notoria es que llega cuando menos se espera. Eso es lo tremendo, hermano, de verdad. Uno puede estar lo más de contento, lo más entusiasmado sirviendo al Señor, entregado en la mejor forma, obedeciendo, agradándolo con todo su corazón. Y el rato menos pensado llegó la prueba. Ojalá cuando llegue la prueba, todas las personas estemos así, en el mejor momento espiritual. Porque si la prueba nos coge o lo coge a alguien en un mal momento espiritual, tal vez el fuego de la prueba lo consume, no aguanta. ¿Listo? Esa es una característica, que llega cuando menos la esperamos, que es completamente diferente a lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado nosotros decimos, es que Dios me podría probar así. Y Dios no prueba así como nos imaginamos. Dios prueba diferente. La prueba la diseña Dios. La prueba la escoge Dios, no nosotros. ¿Listo? Lo que nosotros pensemos con respecto a la prueba se queda corto. Ahora bien, ¿por qué la prueba? Pongámosle mucho atención. La prueba es así porque la prueba busca sacar lo que nosotros tenemos adentro. ¿Qué busca la prueba? Exponer nuestras entrañas, sacar nuestras entrañas y exponerlas. ¿Listo? Sacar lo que tenemos adentro, bien adentro en el corazón. Y que se vea, que se note. ¿Listo? Mire, uno a través de los años, en uno mismo,
Cuando nosotros hemos sido probados, cuando yo he sido probado, le voy a decir algo. La primera reacción es, uy, no, ¿por qué esto? Qué feo. ¿Por qué a mí? No, ¿qué tal? Si yo estoy bien. Esa es la primera reacción. Llamémosla la negación. ¿Listo? Y después, en un segundo momento, pues ya cuando hay fe, y se ha profesado bien la fe, viene otro momento que lo podríamos llamar el momento de reflexión. Y en ese momento de reflexión uno dice, pero bueno, es que es Dios el que me está probando. Es Dios, esto viene de parte de Dios. Esto no es casual, esto no es fortuito. Ahí hay una intervención divina. Con esa situación que me llegó a la vida, hay una intervención divina, hay un designio de Dios. Ese es el tiempo de la reflexión. ¿Listo? Y viene otro tiempo que lo podríamos llamar el tiempo de la decisión. ¿Qué voy a hacer? Ya entiendo que es Dios el que me está probando. No me gusta, me sorprendió muy duro, no era lo que yo esperaba. ¿Listo? Pero es un designio de Dios. Entonces, ¿qué decido? ¿Sufrir la prueba? ¿Aceptar la prueba? ¿O me aparto? ¿O digo que no es conmigo? ¿Que qué prueba ni que qué prueba? ¿Que qué Dios ni que qué Dios? ¿O que conmigo no es, que eso no es para mí, que están equivocados, que no? Esto sí es para uno. Entonces, otra puede ser la decisión. Acepto la prueba. Me humillo delante de ti. Reconozco, pongan atención, lo feo que salió. Lo feo sale en los primeros momentos, en el momento de la negación. En el momento de la reflexión está expuesto lo feo, la reacción nuestra ante la prueba y que saca, por ejemplo, la rabia. Si hay alguna persona involucrada, si hay una persona que Dios usa en esa prueba, entonces por ese o por esa o por estos, ¿ah? Entonces, ¿qué hace la prueba? Saca eso, las entrañas, lo que está dentro, en cuanto a lo anímico y en cuanto a lo espiritual. Porque, ¿qué podemos decir? El ser humano en esencia es lo anímico y lo espiritual. Y en las pruebas sale eso, lo anímico y lo espiritual. Mire el caso de Moisés. El caso de Moisés es tremendo, porque nació judío, fue criado como un príncipe de Egipto durante 40 años. Siendo príncipe en Egipto, vio que un egipcio maltrataba a alguien y lo mató. Ahí salió lo que tenía Moisés adentro. Después trató de reconvenir a dos hebreos que peleaban. Le dijeron, ¿también nos vas a matar o me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Qué hizo? Huir otros 40 años. Nosotros estamos llenos de contenidos anímicos y espirituales. Esos contenidos anímicos dependen muchísimo de la familia en la cual nos hemos criado. Dependen muchísimo del entorno espiritual en el cual nos hemos criado. ¿Listo? Y esos contenidos que nosotros tenemos adentro, Dios los tiene que trabajar, Dios los tiene que sacar. Hay ocasiones en que tiene que sacar todo. ¿Listo? La mayoría de las veces. Esos contenidos espirituales y naturales que cada uno de nosotros tiene adentro, ¿cómo los podemos llamar? Cultura. La cultura. En el caso de Moisés es así. 40 años aprendiendo una cultura. ¿Cuál cultura? La cultura egipcia.
y después 40 años en el desierto. ¿Qué sucedió en esos otros 40 años? Desmontando la cultura egipcia que había adquirido durante los 40 años. Todo permitido por Dios. A los 80 años, ¿cómo estaba Moisés? Prácticamente sin cultura. Ya 40 años montando una, otros 40 años desmontando la cultura que había aprendido. Cuando Dios lo llama, Moisés estaba en una condición de anonadamiento. Moisés casi ya no reaccionaba. Por eso dice la Escritura que era un hombre manso. Cuando Dios se dio cuenta que el vaso espiritual de Moisés estaba vacío ya, prácticamente, que ya no tenía ni contenidos anímicos ni contenidos espirituales. En ese momento lo llamó para la misión que Dios le encomendó. ¿Listo? Eso lo tenemos que entender. Mire, ¿cuándo llamó Dios a Moisés? Desde el vientre de su madre, desde antes incluso. ¿Listo? ¿Cuándo le entregó el ministerio? Cuando tenía 80 años. ¿Y qué dice la Escritura? Moisés, varón aprobado por Dios. Así dice en el libro de Hebreos. Varón aprobado por Dios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios llamó a Moisés, lo llamó, lo escogió. O sea, podemos concluir algo. Moisés se vistió a través de sus obras justas durante todo su peregrinaje, se vistió con las vestiduras de lino fino. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todos ese tiempo, más de 110, 120 años, le permitieron a Moisés irse vistiendo con las vestiduras de lino fino, que son las obras justas de los santos. Y así hay muchos casos en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces no es creer solamente, sí hay que creer, pero hay que proceder con las obras justas, las obras de fe. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Gracias por el amor y la misericordia que tú tienes por nosotros. Yo bendigo los diezmos, los tributos que tus hijos presentan delante de ti. Te pido que les bendigas, les multipliques, les prosperes de manera rica y abundante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno, Señor. Necesitamos tu ayuda. Te damos gracias por el privilegio de haber sido llamados por ti, Señor. Llamados para salvación, llamados para participar de esa invitación que tú nos has hecho a la boda, a la cena de las bodas del Cordero. Gracias, ayúdanos en este peregrinaje a usar la fe, Señor, a vivir por fe, a pasar nuestro peregrinaje aquí en la tierra viviendo en la fe del Hijo de Dios. Que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos recuerde la palabra que tú dejaste, Señor, para que nosotros la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos. Yo te pido, Espíritu Santo, que ayudes a las familias de la iglesia, Señor. Ayúdales, sosténles con tu diestra poderosa, Señor Jesucristo. Sosténles a cada familia. Toca, Espíritu de Dios, yo estoy intercediendo como siervo tuyo. Intercedo por la iglesia Torrefuerte, por la iglesia
iglesia Genesaret, para que tu buena bendición, para que tu cuidado esté en la congregación, Señor. Que tú trates a la iglesia con amor, con paciencia, Señor. Que le sigas pastoreando tú mismo, Señor, dirigiendo tú mismo todos los días de nuestro peregrinaje, Señor. Tócanos, fortalécenos, Espíritu Santo. Yo estoy orando por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Así nos manda tu palabra. Orad por la paz de Jerusalén. Nosotros oramos por la paz de Israel. Que tú guardes a tu pueblo amado en paz. Que tú seas, Señor, un muro y un antemuro delante de tu pueblo, Señor. Que todo el que se levante en contra de tu pueblo Israel lo haga sin tu ayuda, Señor. Y que todo el que se levante delante de Israel caiga, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.